Audiencia, saludos como siempre, recordándoles que este es un espacio que tiene el auspicio y el diseño de nuestro municipio de Quito, muy concretamente de la alcaldía, y tiene que ver con todo aquello que es tarea, empeño cívico, patriótico, emprendimiento que involucre a la sociedad. Y por esta razón voy a conversar con mi buen amigo Daniel Vaca. Daniel Vaca nos va a hablar de algo que, bueno, en la historia nacional, en la historia del mundo, esta pandemia del COVID-19 resultará pues lamentablemente inolvidable. Y el Ecuador no hace excepción, ha escrito ya un libro sobre memorias de la pandemia y además hay un audiovisual a inaugurarse en las próximas semanas. De esto nos va a hablar Daniel Vaca inmediatamente, ¿no? Porque en la pandemia ha habido, pues, gestos y testimonios de grandeza, de solidaridad, de heroísmo inclusive. Daniel, amigo, te doy una cordial bienvenida y pues ese es el tema contigo. Muy buenas noches, Marcelo. Muchísimas gracias nuevamente estar en este espacio. Realmente para nosotros es un gusto poder compartir con la ciudadanía, con todo el Ecuador, nuestro documento, digámoslo así, documental, audiovisual y nuestro libro Memorias de la Pandemia. Es un libro y un documental audiovisual que recoge las anécdotas, las historias de las cuales han pasado en el tema de la pandemia, cuando estuvimos en cuarentena, cuando estuvimos en pleno COVID 2019, sobre todo de las autoridades, ¿no? De los alcaldes, los prefectos, el vicepresidente del Ecuador también está presente, embajadores de algunos países nos van a contar la historia de todo lo que ha sucedido en esos días y esas anécdotas, de esos hechos, contar justamente lo que pasó en sus puestos, en sus cargos, de lo que ellos recuerdan y lo que nos van a contar en este fabuloso libro. Daniel, yo te pregunto algo, ¿no? Debe haber sido para ti y tus colaboradores, pero tú haciendo cabeza, una tarea ímproba, enorme, porque claro, recoger experiencias de todo orden sobre la pandemia, en donde todos los ecuatorianos nos unimos, esto es cierto, esto es verdad, en 24 provincias, esa no debe ser, no debió ser una tarea fácil, Daniel. Sí, justamente como nosotros recorremos el Ecuador a través de programas de televisión, empezamos a hacer nosotros algunas preguntas, ¿no? O sea, inició esta idea cuando hablábamos con algún alcalde y nos contaba todo lo que tuvo que sufrir, digamos, en ese tiempo, cerrar las fronteras, ¿no? Cerrar las fronteras de su cantón pequeñito por el COVID 2019, vino la fuerza pública, le querían meter preso, pero él estaba buscando que no ingrese el COVID, obviamente, a su cantón, ver por la salud de esta ciudad pequeña. Y ahí fue pues que nos nació la idea de empezar a preguntarles en las 24 provincias del Ecuador a los prefectos, a los alcaldes, y que nos vayan contando sus anécdotas, ¿no? Porque recordemos que en el 2020, cuando empezó aquí en el Ecuador, nosotros tampoco sabíamos ni a nivel mundial cómo era la enfermedad. Entonces, mucha gente y nos ha dicho de frente, ¿no? Tuvimos miedo hasta de perder la vida, ¿no? Tuvimos miedo de nosotros, de nuestras familias, pero como estaban como autoridades, tenían que empezar a realizar su trabajo, su labor. Entonces, sí ha sido unos meses de bastante trabajo, por eso lo queremos lanzar en el 2023, ya por las fechas de enero, el primer lanzamiento, el documental audiovisual, y el libro empezar a regalarlo, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que el libro se lo va a regalar. Daniel, bueno, todo tiene un costo, ¿no? Un esfuerzo enorme, profesional y académico, como en el caso tuyo, pero hay un costo financiero y económico también. ¿Quién ha cubierto eso? ¿Cómo lo conseguiste? Cuéntanos, por favor. Bueno, nosotros trabajamos siempre con auspiciantes, ¿no? Para el programa de televisión, para nuestros proyectos, incluso en redes sociales, los programas políticos, los programas de turismo, gastronomía, emprendimientos. Y pues hicimos lo mismo, empezamos a buscar auspiciantes, tenemos cooperativas, universidades, constructoras que han auspiciado, que están auspiciando el documental y el libro, justamente para que podamos regalar, obviamente, como un documento de investigación, incluso para las nuevas generaciones, ¿no? Porque aquí estamos hablando, le hablé primeramente de las autoridades, pero también tenemos historias de los bomberos, de los paramédicos, de los doctores,
de la gente de la tienda, ¿no? O sea, la gente que estuvo también en primera línea, digamos, dándonos los suministros de alimentos. Entonces, ha sido bastante largo el proceso, sobre todo de ir filtrando, a ver qué historias son las que ponemos, porque creo que todos los ecuatorianos tenemos una historia que contar en este tema del COVID-2019. Cuando hay una experiencia de estas, pandémica, tú debes conocer tanto y mejor que yo la muerte negra, la peste negra en el siglo Así es. XIV. Luego la de la gripe española, mal llamada española, porque se inició en un destacamento militar de los Estados Unidos en 1918. Se cometen muchas equivocaciones, inclusive muchas injusticias, ¿no es cierto? La gente no sabe de qué se trata y pues especula y comete errores. Eh, Uno de esos errores es lo que tú cuentas tú de autoridades provinciales que fueron presionadas, casi amenazadas con llevarlas a prisión por precautelar la salud de su gente, imagínate tú. Eh, Eso es así. Ahora, eh, el mérito de tu libro, de tu trabajo, de ustedes, Daniel Vaca, va a cobrar una importancia trascendental porque, claro, el cambio climático, la elevación de temperatura, advierte que en el siglo XXI probablemente y lamentablemente habrá otros eventos parecidos. Y entonces tenemos esta experiencia recogida por ustedes. Sí, justamente pues este libro, este documental, es digamos, un documento de investigación científica también, aparte de las anécdotas emotivas, y lo que nos llama también es a generar esa conciencia, ¿no? Para que nosotros cuidemos también lo que es la tierra, cuidemos el agua, cuidemos justamente del tema del calentamiento global y ver, o sea, es también para darnos la lección que tuvimos del COVID-2019. Vamos a recopilar también el número de fallecidos, lo que pasó también en los hospitales en el Ecuador. No tenemos, digamos, concordancia entre las cifras oficiales con las cifras que nos están contando la gente, ¿no? Parece que hay más muertos de los que parecen. Y pues bueno, la idea de este libro pues es también ir aprendiendo de esta pandemia, ir aprendiendo como seres humanos y cuidar el planeta, ¿no? La pregunta es, eso ya no es una labor tuya, sino de quienes, por ventura, este libro va a ser obsequiado, va a estar al alcance de nosotros en forma gratuita y pues tenemos la obligación de leerlo y fundamentalmente el sector institucional, porque ¿para qué sirve un trabajo ímprobo como el de ustedes, Daniel? Para prepararnos institucionalmente, prepararnos en equipamiento, por un acaso nos advenga a los humanos y a los ecuatorianos una experiencia como la del COVID-19. Ojalá las autoridades del Estado central, de los estados locales, recojan esta recomendación y esta insinuación implícita en tu libro, en tu trabajo, Daniel. Sí, quiero también agradecer pues a los municipios, a las prefecturas. Nuestro alcalde Santiago Guarderas del municipio de Quito estará presente en el documental. Vamos a hacerle la entrevista ya la próxima semana para lo que es el proyecto audiovisual y pues nos ayudará con fotos, con sus relatos también en lo que es el libro, ¿no? Entonces, sí, es justamente, hemos golpeado las puertas de los municipios, de las prefecturas, no solo con el hecho de que participen contando su historia, digamos, emotiva, de pronto historias personales o como autoridad, pero también quiero que se pongan ellos a ser parte de esta solución, ¿no? A ser parte de qué se puede hacer como instituciones. El gobierno nacional también a través del vicepresidente, tenemos su relato, llamémoslo así, también dentro de estas páginas. Y sobre todo es que, como usted dice, Marcelo, podamos equiparnos, ¿no es cierto? Podamos no solamente con temas, digamos, físicos, de equipos médicos, sino también de prepararnos, tanto los ciudadanos como las autoridades, para eventos como los que sucedieron, ¿no? Así es. Me agrada mucho escucharte porque, claro, soy testigo de cargo de que el alcalde de Santiago Guarderas trabaja, bueno, 24/7 de una manera ímproba y él ha decidido, hay que respetarlo,
no jugar políticamente con su imagen, tener un perfil muy bajo, muy silencioso, y ese es un trabajo meritorio. Y allí en el municipio de Quito vas a encontrar un material realmente muy, muy importante en materia de experiencias. También reconocer el mérito del gobierno central, porque, claro, fue gracias al presidente Lazo que tuvimos oportunamente las vacunas, hasta de sobra, digo yo. Cuando cayó la pandemia, esa pandemia, el COVID Angora del año 2020, la vacuna era casi una ciencia ficción. Hay méritos en las instituciones y tengo entendido que tu libro y tu trabajo los recoge, mi querido Daniel Vaca. Sí, justamente pues es un capítulo aparte, llamémoslo así, el plan de vacunación, ¿no? Porque, como usted dice, de pronto en el 2020 estábamos con la pandemia y decíamos qué difícil, la gente fallecía, veíamos en las noticias y pues se esperaba la vacuna para algunos años. Y peor aún, ¿no? A veces uno dice, la vacuna va a llegar primero a los países como Estados Unidos, Rusia, y en Ecuador llegará en algunos años. De pronto esa era la premisa que teníamos, pero gracias a este buen trabajo, pues en ese momento el gobierno logró traer las vacunas y pues creo que fue todo un éxito y eso también hay que recopilarlo en este documento audiovisual y también físico, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la historia, es parte de lo que se realizó y se salvó muchas vidas, ¿no? Porque la idea es contar todo, ¿no? Contar las anécdotas que sucedieron, la gente que falleció y justamente los familiares que nos vayan contando qué pasó. Tenemos historias tan pequeñas, de pronto la señora de la tienda, de la esquina, quien estuvo abierta todo el tiempo para proveernos de lo que es la comida, incluso implementos de salud, y que falleció por el COVID, porque siempre estuvo en contacto con la gente, ¿verdad? El paramédico, el bombero, los médicos, Marcelo, que nos cuentan que tenían tanto miedo que querían renunciar. Sí, o sea, llegaron a ese punto de decir, yo mejor ya no voy a trabajar por el miedo de contagiarse, contagiar a las personas. Entonces, al abrir, digamos, con toda la honestidad del caso, al abrirnos justamente los corazones o a contarnos estas historias, es justamente para que nosotros podamos tener un libro también atractivo para la gente, ¿no? No solamente investigativo, no solamente hablando de los políticos o las autoridades, debemos decir también, porque hay activistas sociales, también gente metida en la política que va a estar dentro de este libro, pero también hay que hacerlo llamativo y esto se habla un poco de la emoción, ¿no? Para que pueda la gente leerlo. Claro, no olvidar que muchos médicos, enfermeras, personas que expendían alimentos, dieron la vida, murieron cumpliendo con su deber. Dime una cosa, Daniel Vaca, ¿para cuándo está previsto este término que no me acaba de gustar para un trabajo intelectual como el tuyo, el lanzamiento, la presentación del audiovisual y del libro? ¿Para cuándo? Bueno, tenemos una fecha tentativa que es el viernes 13 de enero del 2023. Queremos hacerla en uno de los cines de la ciudad de Quito, una cadena grande de cine donde se va a pasar este documental audiovisual que recoge justamente la parte de las entrevistas que luego van a estar plasmadas en el libro. Se va a hacer la presentación del libro también ese día y se va a empezar a regalar desde esa fecha en todas las provincias del Ecuador. Em, como les decía, pues es un trabajo que gracias a los auspiciantes ha salido, está saliendo, pero sobre todo es la idea de por qué regalar a la gente, porque queremos que llegue a todas las personas. También lo vamos a tener en digital y mucha gente se va a bajar gratuitamente también de la página oficial en ese momento que ya hagamos la presentación. Felicitaciones, Daniel Vaca, un estrechón de manos y adelante. Este segmento, auspiciado por el municipio y el alcalde, está siempre a tus órdenes. Gracias, Daniel Vaca. Muchísimas gracias, Marcelo, y igual a las personas que nos están escuchando. Un gran abrazo.